creo que somos 70 alumnos, si no estoy equivocada, y han entrado 23, ni siquiera el 50%. Vamos a esperar que sea, porque es la primera semana, porque, bueno, están en otras cosas, pues no podía entrar a la plataforma, pero obviamente, personalmente considero que es mejor nomás hacer las clases presenciales. También recordarles que van a ustedes dar el examen de todo lo que digamos en las clases teóricas, ¿no? Entonces, no tenemos solo un libro de referencia, tenemos varios libros, entonces creo que les conviene estar en la clase teórica presente, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio, seguimos siendo 23, vamos a dar inicio, y como es la primera clase, voy a preguntar a las autoridades y al centro de estudiantes para ver si yo puedo decir que voy a esperar solo 15 minutos o 10 minutos para la clase, si va a seguir siendo online, y después de los 15 minutos no entra más nadie. Voy a preguntar, pero si puedo hacer eso o no, para que nadie se queje. Entonces vamos a dar inicio a la clase, y la clase es una clase que vamos a hablar sobre la placenta, y vamos a esperar un poco. Un segundito que ya vamos a empezar a compartir. Vamos a empezar a compartir. Vamos, me van a avisar, por favor, si están viendo o no. ¿Están viendo, muchachos? Sí, doctora, se ve. Ya, perfecto. El tema que me ha tocado dar hoy día en la tarde es la parte de la placenta. Bueno, vamos a hacer primero algunas apreciaciones comunes de la placenta, o las más importantes en relación a qué es la placenta, todo. Debemos decir que es un órgano que se desarrolla solo en el embarazo, entonces solo las mujeres embarazadas tienen la placenta. La función de la placenta es proporcionar oxígeno, nutrición al bebé y eliminar los desechos a través de la barrera placentaria. ¿Y por medio de qué? Por medio de varios métodos que se va a utilizar la placenta. Tenemos los elementos atraviesan los elementos por difusión pasiva, difusión facilitada, transporte activo, endocitosis y exocitosis, que obviamente nosotros tenemos los conceptos ya de cada una de esas formas de difusión. Ahora, ¿qué es la placenta y el corio? El desarrollo del corio se va al principio del embarazo. Las vellosidades se distribuyen en toda la periferia de la membrana coriónica. A medida que el blastocisto con sus trofoblastos circulantes crece, este se expande sobre esta decidua, y obviamente va formándose el polo opuesto de la placenta. La implantación se llama implantación cuando la placenta penetra a la pared uterina, y en esto tenemos el embrioblasto, son las células que forman el embrión, y el trofoblasto es la porción que se produce la placenta, que forma la placenta. Entonces el embrioblasto produce el embrión y el trofoblasto produce la porción embrionaria de la placenta. ¿Cómo va a suceder esto? Ustedes ya lo han visto y lo han repasado en embriología. ¿Cómo hacemos esto? Primero el citotrofoblasto, que es un conglomerado de células individuales con actividad mitótica y mononuclear, se juntan entre ellos. Entonces este citotrofoblasto a la vez va a unirse con el citotiofoblasto y no experimenta mitosis. Entonces estas células individuales solo se revisten, se juntan entre ellas y van a producir la parte de la placenta que está pegada al endometrio. ¿Qué vamos a hacer a parte del sincitotropoblasto? Perdón, me he trabado al hablar.
Erosiona los vasos sanguíneos maternos, la sangre de estos vasos se vacía a las lagunas del sincitio trofoblasto, perdón, está mal escrito aquí, y el trofoblasto va al corión, el corión a la placa coriónica y luego las vellosidades coriónicas. El trofoblasto extravelloso va a formar las células intersticiales endovasculares. Luego tenemos las etapas de la migración, y estas etapas de la migración son cuando la placenta va a penetrar un poco más profundamente al endometrio y a la capa del endometrio del útero y a la capa más profunda del endometrio del útero, y eso es importante en la parte de obstetricia. La primera es a las 12 semanas, por eso nosotros en obstetricia pedimos una ecografía, que es la ecografía de las 12 semanas cuando una mujer está embarazada, para ver también si la placenta ha tenido ya su primera migración y no ha penetrado profundamente la capa del endometrio o ha llegado al miometrio. Y luego la segunda etapa de la placentación, que se llama también migración, nosotros decimos placentación, es en la semana 12 a las 16. Es donde nosotros tenemos que hacer los exámenes respectivos para prevenir una alteración embriológica muy importante que se llama placenta acreta, increta o pércreta. Luego también recordar que la unidad funcional de la placenta es el cotiledón, que es o lobulillo placentario, que es una vellosidad troncular y que tiene varias ramificaciones que las vamos a ver en un instante. Entonces, ¿cómo se desarrolla la placenta? Desde la época embrionaria. El trofoblasto induce los cambios en el endometrio para que se forme la decidua. Y esta decidua tiene varias partes: la decidua capsular, la decidua basal, el corión neveo liso y el corión frondoso. Todas estas cosas ustedes lo han llevado claramente en la parte de embriología. Y eso lo recordar. ¿Cómo se desarrolla la placenta? La placenta se desarrolla primero por las vellosidades primarias, las vellosidades secundarias y las vellosidades terciarias. Entonces, las vellosidades primarias están compuestas por el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto, las vellosidades secundarias por la penetración de las células mesenquimatosas en el núcleo de las vellosidades primarias, y las vellosidades terciarias de la vascularización de las vellosidades secundarias por los lechos capilares unidos a la vasculatura del embrión. Entonces, ¿cómo se desarrolla la placenta? Ahora, existen también los reguladores de la invasión del trofoblasto. Hemos dicho que cuando el trofoblasto o la placenta ingresa más de lo normal, o sea, un poco más de la membrana del endometrio, puede producir complicaciones graves en una paciente embarazada. La patología comúnmente que se llama placenta acreta, increta o pércreta. Entonces es importante que ustedes sepan que existen estos reguladores de la invasión, y en el siglo XXI nosotros ya podemos prevenir esta complicación importante cuando ya hacemos la ecografía en estas semanas de gestación que les hemos dicho que les he dicho que es las 12 semanas. Si alguien no está entrando alguna cosa, me va a avisar para que yo pueda abrir, que tocaré algún botón. La implantación y la decidualización endometrial está activada por una célula, por tipo de células inmunes maternas que se infiltran en el útero y desempeñan las funciones críticas de invasión del trofoblasto, la angiogénesis, la remodelación de las arterias espirales y la tolerancia materna de los aloantígenos fetales. O sea, esto es importante porque si todas las mujeres cuando están embarazadas hacen que las membranas de la placenta ingrese muy profundamente al endometrio, tendrá esta complicación que puede llevar a la muerte. Y es una complicación que es una emergencia obstétrica y que termina en cirugía. Y obviamente tenemos las células de la decidua, que son asesinas naturales,
que se llaman DNK, Decidual Natural Killer. El 70% de los leucocitos del primer trimestre están directamente en contacto con los trofoblastos. Y estos tienen, o carecen de una función citotóxica, entonces no producen ninguna lesión. Ahora, ¿cuál es la función de la placenta? La placenta es un órgano de intercambio. Ahí, ¿qué va a pasar? Si nosotros podemos observar, vemos que la placenta puede producir el intercambio tanto de agua, iones, gases respiratorios, la glucosa, los aminoácidos, los lípidos y el calcio. Eso es importante decir porque cuando una mujer está embarazada, la pregunta clave es, doctora, ¿puedo comer tal alimento o puedo tomar algún medicamento? Si nosotros sabemos que la placenta es un órgano de intercambio, tenemos que saber cuáles son los medicamentos que trasplazan la placenta, trasplazan la barrera y pueden producir alguna alteración en el producto. Porque ustedes saben, esta es la placenta y de la placenta sale el cordón umbilical, el cordón placentario que va directamente al cordón umbilical, que también nos vamos a revisar en un instante más. Entonces, esto es importante saber qué medicamentos, qué alimentos la paciente puede comer sin ningún problema, que no va a traspasar esto, no va a pasar la placenta y no va a producir ningún daño al embarazo. También, hay una transferencia de algunos elementos específicos. Decimos, si una mujer, por ejemplo, se enferma de varicela, la varicela pasa directamente por la placenta y el producto probablemente, o más del 75%, va a tener igual varicela. Entonces, es importante saber cuáles pasan o no. También, existe una reacción inmunológica entre la madre y el producto. Entonces, hay algunas vacunas, por ejemplo, con esto de la vacuna del COVID, nosotros hemos vacunado a muchas mujeres embarazadas. En un principio se decía que no se podría vacunar, pero los estudios científicos han dicho que en vez de producirle alguna alteración, protege al producto de que tenga COVID. Entonces, sí, se puede vacunar a cualquier edad gestacional y esos son los estudios que se han encontrado para la vacuna del COVID. Luego, ¿cuál es la fisiología de la placenta? Que es importante también. Primero, decir que la placenta está, en esta imagen podemos observar, no sé si se ve, que usted está viendo, yo me imagino claramente, podemos ver la placenta está unida, no pegada al endometrio, y ahí podemos ver los vasos sanguíneos de la madre y los vasos sanguíneos del feto, donde se van a unir en esta área, y ahí hacen el intercambio, y este intercambio va a llevar a la circulación por medio del cordón umbilical, donde está formado el cordón umbilical por 2 arterias y una vena, va a ir directamente a conectarse con el producto y pasarle todos los alimentos que el producto precisa o los iones que el producto precisa. Entonces, es obviamente parte del proceso fisiológico de la placenta. Entonces, la placenta sirve como un órgano de intercambio entre la madre y el producto de la concepción. Y ahí donde ingresa, en el área donde están los vasos espirales, todos estos vasos espirales que son los vasos espirales, es donde se produce el intercambio. En estas áreas es donde se produce el intercambio para que se pueda introducir o mandar los iones o los alimentos hacia el producto de la concepción. Luego, tenemos que tener en cuenta cuál es la anatomía y evaluación macroscópica de la placenta. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Normalmente tenemos en la placenta 2 caras. Una cara materna, que es esta cara materna que está en contacto con el útero, con la pared, con el endometrio y la pared uterina, y que está formada por cotiledones. Los cotiledones van entre 18 y 20 cotiledones, algunos libros dicen 16. Cuando ustedes estén haciendo ya la práctica en el internado
de ginecología van a poder contar, porque les hacemos contar a los internos, o cuando ustedes tengan su práctica y puedan ver o asistir a un parto, van a poder contar los cotiledones que sí se pueden contar. Y luego tenemos la cara fetal. La cara fetal está formada por una membrana que puede ser en la parte central, donde se encuentra el cordón umbilical, que hemos dicho que el cordón umbilical está formado por 2 arterias y una vena y va directamente en contacto con el producto o el bebé, producto de la concepción, ¿no ven? Luego tenemos aquí varias cosas, ¿no ven? Entonces tenemos que decir la forma. Generalmente tiene una forma redonda, homogénea, tiene una consistencia blanda y el peso varía. Aquí vamos a ver. El diámetro, o sea, normalmente va entre 20 y 25 centímetros de diámetro. El grosor va de 3 a 5 centímetros y puede pesar entre 280 a 700 gramos. ¿De qué depende el diámetro del embarazo, del tipo de embarazo? Si tenemos un embarazo gemelar, que es monoamniótico, monocorial, que significa que tiene solo una placenta para 2 bebés, obviamente el diámetro de la placenta va a ser mayor. Si digamos, o sea, tenemos un producto que es menos de las 38 semanas, porque esta placenta es una placenta de término. Estamos hablando que es una placenta que tiene 40 semanas, 9 meses. Si es un producto pretérmino, la placenta va a tener menor tamaño y también va a tener menor grosor. Aquí estamos hablando del grosor de la placenta, normalmente entre 3 y 5 centímetros. Cuando nosotros solicitamos una ecografía, la ecografía no nos va a medir el grosor de la placenta, pero nos va a decir si la placenta ya tiene calcificaciones, y esas calcificaciones nos van a avisar o decir si la paciente ya está con un embarazo de término o no. Entonces es importante también ese tipo de cosas, saber el grosor, el diámetro, y también tenemos que saber el peso. Como han visto, el peso es variable, de 280 gramos a 700 gramos. También esto depende si es un embarazo gemelar, un embarazo múltiple, si es un embarazo de un producto con retardo de crecimiento. Entonces la placenta va a medir de acuerdo a la edad gestacional, de acuerdo al tipo de embarazo y al tiempo también de gestación. Ahora, en el siglo XXI, la placenta también nos sirve o nos ayuda a hacer algunos diagnósticos de algunas patologías en la mujer producto. ¿Cómo hacemos cómo hacemos el diagnóstico? Mandamos la placenta a patología. Podemos mandar esta placenta a patología y en patología nos van a avisar qué tipo de enfermedades tenía, enfermedades infecciosas. Alguna vez hemos encontrado tuberculosis, hemos encontrado sífilis, no hemos encontrado ese tipo de pacientes, mononucleosis. Entonces hay varias cosas que la placenta nos puede decir. Entonces es importante. Ahora, también es importante que nosotros tengamos que conocer cuál es la placenta a término exactamente. Esta es nuestra placenta a término, que ya les he dicho que es de las 40 semanas, 39 a 40 semanas, y ahí más o menos tiene que medir 22 centímetros, 470 gramos, un grosor de 2.5 centímetros, perdón. Ahí. ¿No? Entonces, o sea, ¿y a qué se refiere el espacio retroplacentario? Es el espacio que se encuentra en la parte posterior de la placenta, la que está en contacto con la pared. Ese es un espacio, se abre un espacio que nos ayuda en el momento del alumbramiento. Cuando nosotros vemos lo que dice aquí, sales de calcio en la cara basal, nosotros es lo que nos muestran en una ecografía que nos dice que es una placenta calcificada. Normalmente, al final del embarazo, en un embarazo a término, cuando hacemos la ecografía, nos sale como placenta calcificada.
Y esta calcificación de la placenta nos da en forma indirecta si el producto está maduro o no está maduro. Ya hemos visto la anatomía. Ahora tenemos varios tipos de placentas, ¿no? Va a ser, son 4 exactamente, pero las más importantes son estas. La placenta subcenturiada, que no está en su texto, si no me equivoco, si no está en su texto, es una placenta donde tiene lóbulos accesorios fuera del cuerpo placentario. Entonces, la placenta está aquí, esta de aquí, la placenta, y tiene lóbulos por fuera, ¿no ves? No está dentro completamente, no está. Entonces, sí puede estar conectado con vasos sanguíneos o no, y todos, pero van a tener un vaso sanguíneo principal. Luego, la placenta velamentosa es cuando el cordón umbilical del saco amniótico no sale de la placenta, sino sale de las membranas. Si ustedes se observan aquí, sale de las membranas, no de la placenta misma. Ahora aquí tenemos una placenta que es circunmarginada, que significa que el cordón umbilical está saliendo de un costado. Ustedes miren, vienen a este lado, y la placenta es toda esta, y la placenta normalmente el cordón umbilical tendría que salir de la parte central, pero puede estar a un costado y se llama marginal prematura. Estas placentas marginales son muy peligrosas en el momento de la misma expulsión del producto, porque se puede romper, puede producir mucho sangrado, entonces es altamente peligroso. Podemos hacer el diagnóstico antes, muy difícil. No hemos hecho el diagnóstico antes del trabajo de parto, hemos hecho el diagnóstico justo en el trabajo de parto o en cuantito hacemos el alumbramiento en una cesárea o en un parto. Produce complicaciones, sí, porque en esta área, en la área donde está el cordón umbilical, es un área muy delgada. Entonces, si se rompe, eso empieza a sangrar bastante, porque ya hemos dicho que tiene 3 vasos, ¿no ve? Entonces, es importante conocer eso. Ahora, también es importante avisar que en nuestro medio, en nuestra cultura, los bolivianos tenemos en el campo, hay muchas tradiciones, hay algunas personas, y justo en el trabajo, yo trabajo en el seguro, una de las pacientes que hemos operado hace 2 días, creo, nos ha pedido llevarse su placenta. Entonces, en el campo tienen la costumbre de llevarse la placenta. Pueden hacer sopa, otros tienen la costumbre de pegar la placenta de la mujer embarazada, pegarla, después del nacimiento, pegarla en la pared de adobe por donde sale el sol para decir que tiene buena suerte. Entonces, son costumbres y tradiciones de nuestro pueblo. No solamente en Bolivia, pero sucede esto, sino en otras partes de Latinoamérica también. Las mujeres embarazadas se pueden llevar su placenta, ¿no? Entonces, esa es la placenta. La placenta es el único órgano que aparece en el embarazo solamente. Bueno, sabemos que la placenta tiene también otras funciones. La placenta es un órgano endocrino por excelencia. Y entre las más importantes de las hormonas placentarias, vamos a nombrarles estas que están aquí nombrándoles, pero es súper importante porque empieza ya el proceso hormonal de la placenta en el embarazo, que va a afectar o va a mejorar la vida en el recién nacido. O sea, estas hormonas placentarias son necesarias para el establecimiento y el mantenimiento del embarazo y para la adaptación del organismo materno de la gestación. Y va creciendo con la edad gestacional, va aumentando de tamaño, modificándose. Entonces, para nosotros es muy importante la función endocrina de la placenta. También es importante decir cuáles son las placentas. Una de las más importantes es la hormona gonadotrofina coriónica humana. Esta hormona es la que mantiene el embarazo hasta la finalización.
En un principio del embarazo, la deficiencia de esta hormona, de la gonadotrofina coriónica humana, puede producir amenaza de aborto, amenaza de parto pretérmino o puede producir aborto directamente. Entonces, cuando hay deficiencia de la hormona gonadotrofina coriónica humana, nosotros le damos a la paciente hormona que ya tenemos en el medio, le damos una hormona que es similar a esta para evitar que se produzca el aborto o en una paciente que está con amenaza de parto pretérmino. También esta hormona puede ser deficiente o disminuida en concentración en aquellas mujeres que tienen embarazos asistidos. Entonces, en ellas sí se les tiene que dar esta hormona para evitar que se pierda al bebé. Normalmente se tiene que pedir la dosificación de esta hormona para que podamos nosotros darle la cantidad suficiente de la hormona para evitar la amenaza de parto pretérmino o la amenaza de aborto. Entonces, esta es una de las más importantes. También se llama esta hormona como hormona del embarazo. Ya les he dicho, si disminuye esta hormona, puede tener la paciente una amenaza de aborto, una amenaza de parto pretérmino, incluso un parto pretérmino, ¿no? O un aborto espontáneo. Entonces, cuando esta hormona va a disminuir de tamaño, de concentración, perdón, vamos a tener estos signos y podemos nosotros mejorar dándole un sustituto de la hormona que es la progesterona que nosotros utilizamos tanto por vía vaginal como por vía oral. También nos sirve esta hormona para ver el pronóstico del embarazo, porque esta hormona va aumentando cada 72 horas, principalmente en las 5 primeras semanas de embarazo, va aumentando cada 72 horas el doble de lo normal. Entonces, si nosotros pedimos un examen de una hormona gonadotrofina coriónica o HCG, que se llama en forma cuantitativa, nos va a decir el pronóstico del embarazo. Por ejemplo, si tenemos una paciente que está embarazada de 5 semanas y normalmente en un HCG, o sea, una gonadotrofina coriónica humana, tendría que tener entre 10.000 unidades de gonadotrofina en el organismo para decir que está de 5 semanas de embarazo. Pero si sale en este examen, nos sale, en vez de los 10.000, nos sale 5.000 o nos sale 2.500, significa que es menos de la edad gestacional y probablemente el embarazo no siga su curso. También nos sirve el HCG cuantitativo para saber si esta paciente tiene un embarazo ectópico o no. Si nosotros controlamos si está con 5 semanas, si le da 10.000, o no llega a 10.000, llega a 2.500, le volvemos a pedir a las 48 horas la hormona en sangre cuantitativa, HCG cuantitativa, disminuye eso o no se modifica, significa que podemos estar frente a un embarazo ectópico y tenemos que tomar otra conducta, hacer otros exámenes también. Lo mismo sucede cuando esta hormona está muy elevada. Cuando la hormona a las 5 semanas, en vez de estar de 10.000, está de 50.000, estamos pensando también que puede ser otra patología, que es una patología que se llama enfermedad trofoblástica gestacional. Entonces, esta hormona es la hormona del embarazo, es una hormona muy importante que nos va a servir para hacer diagnóstico de algunas patologías, para ver cómo va a ir el embarazo y para mantener el embarazo. Entonces, tenemos que saber que esta hormona está dada por la placenta y es importante, muy importante. Luego tenemos otra hormona que aquí tenemos la hormona lactógeno placentaria, que también tiene su importancia porque sabemos que esta hormona va a ayudar a la formación de las glándulas, de la glándula mamaria, la formación o la redistribución, recanalización de la glándula mamaria para una futura lactancia. También tenemos y aparte de la hormona liberadora de la corticotrofina, que también esta hormona estimula la liberación de ACTH en dosis pequeñas, generalmente para la maduración fetal, y esto aparece
en el último trimestre del embarazo, ¿ya? Y nos ayuda bastante. Cuando disminuye en el flujo sanguíneo, podemos tener que el bebé no crece, puede haber una restricción de crecimiento. Nos ayuda bastante a la síntesis de las prostaglandinas, que eso va a servir para el desarrollo del mecanismo de trabajo de parto. Entonces, y esta hormona liberadora de corticotrofina nos ayuda a la liberación o la formación tanto de las hormonas de estrógenos y las progesteronas, ¿no ves? Entonces es una hormona importante también. Entonces la placenta va a darnos hormonas pépticas, pero también la placenta nos va a dar las hormonas esteroideas, y que desde aquí empieza ya tenemos que decir, cuando nace el producto, decir dónde ha empezado la producción de la progesterona y el estrógeno, aparece en la placenta. Entonces, esa es una pregunta de examen por si acaso, jóvenes. Entonces, ¿cuáles son las hormonas que secreta la placenta? Entonces, son 5 hormonas y nosotros tenemos que saber cuáles son. Todas son importantes. Aquí os he querido, esto está en su libro, les quiero contar, en su libro de Schwartz, que es el único que más o menos nos han dicho que vamos a basarnos en este libro. Y aquí nos avisa cuáles son las hormonas proteínicas placentarias. Entonces ahí están todas las hormonas, ¿no ven? Las abreviaturas, cuál es la función de esas hormonas. Entonces, las más importantes que las he nombrado, y estas hormonas son todas las que van a ser secretadas por la placenta. Entonces tenemos que conocerlos. Hay algunas hormonas nuevas que han salido que no las he querido poner, pero sí hay algunas nuevas que nos compete a nosotros como ginecólogos obstetras y a ustedes como parte de conocimiento de la materia, ¿no? Entonces, para nosotros es importante, la placenta es el órgano más importante que tenemos en el embarazo, solo tiene su función en el embarazo y nos ayuda a mantener el embarazo tanto por su secreción hormonal o por su intercambio tanto gaseoso como de oxígeno entre el producto. Entonces, vamos a ver aquí. Ese es un tema súper fácil, no es un tema complicado. Ahí está la bibliografía y las partes donde he sacado la literatura. Saben que en biología de Lachmann es importante, ¿no ven? Entonces, jóvenes, este tema es un tema pequeño, un tema que no es gran cosa. Me van a permitir un ratito aquí arreglarlo. Quiero salir de la presentación. Entonces estoy buscando cómo salgo de la presentación. Ya estoy. Muy bien. Entonces, jóvenes, el micrófono está abierto. Ese es un tema que no es un tema muy difícil, no es un tema muy complicado. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, obviamente los vamos a responder. Y si no, me pueden escribir directamente por el chat y yo les voy a dar la respuesta. Entonces, como ustedes han visto, ha sido un tema corto, fácil, bonito. Hemos terminado 40 minutos. Bueno, hemos hecho en 35 minutos en realidad el tema. Y no sé si hay alguna pregunta, y si no hay ninguna pregunta, hemos avanzado la clase. Disculpe, doctora, ¿nos podría explicar un poco más sobre la placenta percreta y acreta? Muy bien, joven, muy bien, muy bien. La placenta acreta es una complicación obstétrica. Se refiere a que la placenta no solamente se ha pegado al endometrio, sino ha traspasado el endometrio, ha traspasado el miometrio y puede incluso hasta traspasar la aponeurosis que cubre al útero. Es una complicación muy importante. Normalmente, la placenta no se pega al útero. La placenta está pegada, o sea, no traspasa el útero, no traspasa el endometrio, no traspasa nada, sino está solamente pegada.
Cuando sus vasos, los vasos espirales, ingresan dentro del miometrio, impide que se eliminen naturalmente, impide que la presentación sea normal. Entonces, tenemos que hacer una cirugía para sacar completamente la placenta, porque si nosotros dejamos parte de la placenta ahí, el útero no se contrae y produce una hemorragia uterina, y por lo tanto podemos nosotros tener una complicación muy grande, y aparte de eso tenemos que tener una complicación, una cirugía grande. Entonces, es una complicación obstétrica. También tenemos la placenta, decimos ácreta cuando solo ha pasado el endometrio. Decimos placenta íncreta cuando ya ha tomado parte del miometrio, que es la pared del útero. Y decimos que es percreta cuando ha pasado toda el endometrio, el miometrio y la parte parietal del útero. Puede incluso esta placenta íncreta tomar parte de la vejiga, puede tomar parte de los intestinos posteriores, que está ahí el recto, sabemos que está recto por el útero, puede tomar todo este tipo de órganos vecinos. Entonces, ¿cómo podemos evitar? No podemos evitar, pero podemos prevenir o saber a qué estamos entrando cuando tenemos una paciente embarazada, cuando hacemos una ecografía. La ecografía de las 12 semanas, cuando pedimos una ecografía Doppler a las 12 semanas, esa ecografía nos va a decir dónde están los vasos. Nos va a decir, los vasos están en la parte externa, no ha pasado el endometrio, no está profundamente en el miometrio. Entonces, nosotros ya vamos a saber qué tipo de embarazo tiene la paciente. Actualmente les quiero comentar, jóvenes, y eso es importante saber. Antes sabíamos que las hemorragias de la segunda mitad, donde están las placentas íncreta, la conducta era histerectomía, porque incluso nos puede producir un útero de Cuvier, nos puede producir otro tipo de complicaciones. Entonces nosotros hacíamos histerectomía porque era la única forma de salvar la vida de la paciente. Actualmente, hace unos 3 o 4 años, se han estudiado nuevas técnicas. Entonces ya no se saca el útero, sino se saca el área, que seguramente cuando lleven hemorragias de la segunda mitad van a ver esto. Se saca el área donde la placenta se ha pegado al útero, porque normalmente no se pega en todo el útero. Se puede pegar, digamos, el 10% del útero, el 20%, el 50% del útero. Cuando tenemos, digamos, un 20% que solamente ha tomado la placenta, hacemos una exéresis del área que ha tomado la placenta y retiramos esa área y suturamos el útero. Entonces, la paciente no ha perdido el útero y tiene probabilidades de volverse a embarazar. Entonces, este método es una emergencia obstétrica, es una hemorragia de la segunda mitad del embarazo, pero como les digo, podemos diagnosticarlo antes de que la paciente haya ingresado a cirugía o haya tenido alguna complicación más grande. No sé si alguna otra pregunta más, Wilfredo, o alguno de sus compañeros. No, doctora. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, jóvenes. Ya nos tocará hacer el tema la próxima, no me acuerdo cuándo nos toca, pero por favor avisen a los compañeros que tienen que entrar a los temas, porque las preguntas salen de los temas teóricos. Tienen varios libros, pero las preguntas serán de las clases teóricas, ¿ya? Muy bien, jóvenes, buenas tardes, hasta luego y un gusto. Gracias, Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.